en esta semana, de lo que Jesús estaba preparando para hacer, se trae una perspectiva que puede ayudarnos a comprender un poquito más el corazón y el carácter de Jesús. Eso es la meta, ¿verdad? Tenemos que entender su corazón, queremos entender su corazón y su carácter para que sabemos cómo respondía a Él en las situaciones que enfrentamos hoy. Entonces, en esta semana, Él sabía que iba a ir a la cruz, ¿verdad? Sabía que iba a dar su vida. Sabía que iba a ser súper difícil, la semana más difícil de su vida. Pero aún así se tomó el tiempo para estar con la gente y hablar con ellos. En la semana más crítica, más difícil de su vida, Jesús tomó tiempo para acercar a la gente y hablar con ellos y pasar tiempo con ellos. Es increíble. Y una conversación en particular que me llamó la atención y quiero verlo hoy la encontramos en Marcos capítulo 11. Si tiene tu Biblia esta mañana, Marcos capítulo 11, comenzando en versículo 20. Pero para entender la conversación tenemos que leer lo que sucedió el día anterior, a partir de versículo 12. Entonces, Marcos 11, 12 hasta 14 dice así: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Y cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Interesante esta historia, ¿verdad? Es muy famoso, muy conocido en la iglesia. Creo que un punto que podemos tomar de esta historia es: Jesús siempre está buscando fruto. Jesús siempre está buscando fruto. Este día en la higuera, hoy día en nuestras vidas, ¿ya? Jesús siempre está buscando fruto. Después de eso, ellos continuaron hacia la ciudad, hacia Jerusalén, y leemos que Jesús limpió el templo y echó a todos los vendedores que estaban allá comprando y vendiendo cosas y convirtiendo el templo en un lugar de comercio, en lugar de un espacio santo. Otra historia famosa de Jesús. Y por la noche ellos regresaron a Betania para pasar la noche en la casa de alguien. Y al día siguiente se levantan y probablemente desayunaron y luego caminaron de nuevo a Jerusalén, tomando la misma ruta que habían tomado el día anterior. Y la distancia entre Betania y Jerusalén es solo como 2 kilómetros, no es mucho. Pero cruzó justo por encima del monte de los Olivos. Así que habrían estado en el monte de los Olivos, en el monte, recuerden ese, o al menos acerca de él, cuando aquella mañana volvieron a pasar junto a la higuera. Y leemos esta conversación a partir del versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Y Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabbi, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este momento: quítate de ahí y tírate al mar. Perdón, es importante, voy a repetir. Monte, sí, exacto, gracias. Le aseguro que si alguno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué increíble la conversación! ¿Ya? Y hay mucho que aprender en esta única conversación con Jesús. Hay poder en la oración. Podemos tomar de la conversación. Hay poder en la oración. Hay poder en las palabras que pronunciamos. Creo que ese es
es un parte de lo que Jesús estaba mostrando a sus discípulos en este momento. Sus palabras, las palabras de Jesús, tenían poder para matar la higuera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero no creo que esa fuera el enfoque en este momento. Su enfoque era la fe. Porque mire lo primero que dice en respuesta a Pedro. Pedro dijo, wow, mire, Rabbi, está secado. Mató la higuera con tus palabras. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Eso era su enfoque. Y luego utilizó la hipérbole para ilustrar su punto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la significación de hipérbole de la escuela, del colegio? Hipérbole. Yo tampoco, entonces voy a recordarnos. Porque si eres como yo, nunca puedo recordar qué significan las palabras gramaticales así, especialmente en español, pero voy a recordarnos. Hipérbole es una expresión exagerada para hacer su punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, recuerden que probablemente estaban de pie en el Monte de los Olivos, y así que Jesús utiliza su entorno para ilustrar su punto, como hacía a menudo cuando enseñaba. Pastor Jimmy lo mencionó hace unas semanas. Cuando Jesús estaba junto al mar, hablaba de peces, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en las montañas, hablaba de ovejas. Cuando está cerca de los granjas, hablaba de grano. Él a menudo utilizaba su entorno para conectar su enseñanza con la gente. Así que en este caso, estaba de pie en una montaña y dice que si tienes fe en Dios y no dudas, puedes decirle a esta montaña que salga de aquí y va al mar y se hará. Pero wow, eso es imposible, ¿verdad? Es imposible. Entonces, para que quede claro, Jesús no quiso decir literalmente que podemos mover montañas físicas con nuestras oraciones. Si eso fuera el caso, me imagino que todos los cristianos serían con negocios de excavación, porque sería un éxito, ¿verdad? No hay problema, podemos hacer una calle de aquí, simplemente tenemos que orar y ya está. No, eso no era el asunto. El asunto es que podemos hacer lo que es imposible por nuestras oraciones en el reino del cielo. Él puede hacer cosas increíbles. ¿Cuántos de ustedes han viajado de Cuenca a Guayaquil por el Cajas? Muéstrame tus manos. Ya casi todos, la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes recuerdan hace 2 o 3 años el derrumbe gigante en esta parte que fue un desastre, ¿verdad? Y estaba cerrada por semanas y después ellos hicieron ¿qué es la palabra? Desvío, que bajaban la montaña y subieron otra vez. Sí, fue un caos. Estuvimos con algunos grupos de gringos de los Estados Unidos y pasaron por allá en buses grandes y las reacciones de los gringos fue chistoso, porque es algo raro aquí, pero especialmente allá en los Estados Unidos fue raro. Pero mientras leía esta conversación y pensaba en lo que Jesús quiso decir cuando dijo que ustedes pueden mover esta montaña, pensé en este derrumbe y en lo difícil que fue para reparar la vía. Y los trabajadores, básicamente ellos tuvieron que mover una parte pequeña de una montaña, ¿verdad? Y tomó como, año y medio, 2 años casi, simplemente para mover una parte de una montaña. Entonces, el punto es, no es algo fácil, no es algo sencillo. Jesús estaba hablando sobre algo bien complicado y está diciendo, con su fe puede mover montañas. Y tenemos que recordar también en su época, ahora tenemos tecnología, ¿verdad? Tenemos máquinas grandes y fuertes para mover tierra. En su época no. Los romanos hicieron algunos proyectos increíbles, pero
todo el trabajo era por mano. Entonces, imagínense qué pasó por la mente de los discípulos cuando Jesús dijo, pueden mover montañas. Es como, no, Señor, eso es imposible. ¿Cómo puede ser? Entonces, si puedo resumir esta conversación o esta enseñanza en una frase, lo digo así. Si tienes fe en Dios, todo es posible. Si tienes fe en Dios, todo es posible. Pero eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué significa tener fe en Dios? ¿En qué piensa usted cuando piensa en tener fe en Dios? ¿Qué significa? ¿Es solo un ejercicio mental? ¿Algo que hacemos en nuestra mente? ¿O es algo más que eso? Acción, bueno. Entonces, si tiene tu Biblia, vaya conmigo al capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ver quizás la definición más concisa de fe que tenemos en la Biblia. Y quiero examinar algunas traducciones diferentes para ayudarnos a entender lo que es la fe. Entonces, vamos a empezar con la Reina Valera 1960. Creo que por algunos es la versión santa, ¿verdad? Pero no hay una versión mejor del otro. Pero ¿qué dice la Reina Valera? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que la próxima es la Reina Valera revisada. Tal vez. ¿Está allá? Okay, no, todavía no. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y la próxima es la traducción viviente. En este verso, este es mi favorito. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y la última hoy día es Nueva Versión Internacional que dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Wow, qué interesante que las traducciones son tan diferentes, ¿verdad? Porque son bien diferentes. Y ahora yo puedo decir desde experiencia que no es fácil traducir de un idioma a otro idioma. Para mí, como gringo, pienso en inglés. A veces ahora mi español está creciendo y a veces pienso en español y es raro y a veces no puedo recordar. Hablé con este señor, pero ¿estaba en español o en inglés? No puedo recordar. Entonces, pero es raro. ¿Y en cuál idioma era el Nuevo Testamento escrito? En griego, ¿verdad? No era en español, no era en inglés, estaba en griego. Entonces, lo que estamos observando aquí entre estas 4 traducciones es que los traductores están trabajando a capturar el sentimiento de cada palabra en el idioma original, pero por el tiempo en que está haciendo su trabajo y por la audiencia en que ellos están pensando, por el idioma hasta que ellos están traduciendo, es bien difícil, especialmente con un tema como este. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué intentaba decir aquí el autor de Hebreos? Y bueno, no soy un experto de griego, pero a veces me parece interesante mirar las palabras griegas originales y escuchar a expertos en griego enseñar sobre temas como estos, porque ellos pueden traer claridad al tema, ¿verdad? Entonces, así que voy a darles un resumen de algunos estudios que he hecho sobre este versículo, porque hay 2 palabras en Hebreos 11:1 que son muy importantes. Es por eso puse en amarillo en los versículos, ¿verdad? Porque básicamente el autor está diciendo, fe es palabra 1 y fe es palabra 2. Hay 2 palabras bien importantes. Y esas palabras en el griego original son hipóstasis y elejos. Entonces, esta tarde puedes olvidar las palabras, no importa, pero vamos a ver qué significa
estas palabras. En las 4 traducciones diferentes tenemos hipóstasis, firme seguridad, la certeza, demuestra la realidad y tener confianza. Y elejos es la prueba convincente, la convicción, la evidencia, es tener certeza. Así que podemos decir la fe es hipóstasis. La fe es como la sustancia de nuestra esperanza, o podríamos decir es como la carne de nuestra esperanza. Si voy a un restaurante, no quiero solo la ensalada, quiero la carne, quiero el plato principal, el plato fuerte, ¿verdad? No quiero quedarme solo con la ensalada, no. Y eso es como el sentimiento que está tocando el autor aquí, es la sustancia, es el plato principal. La fe es la carne de nuestra esperanza. Y la segunda parte es, la fe es el elejos. Es el resultado de las cosas que no podemos ver, es la evidencia. Yo recuerdo en la escuela, en el colegio, por ejemplo, me encantaba la ciencia, me encantaba hacer experimentos. Y muchas veces con un experimento se pueden hacer ciertas acciones que dan un resultado o evidencia, podemos decir, que no podemos ver simplemente con nuestros ojos, ¿verdad? En la física, por ejemplo, hay muchos experimentos para probar cosas pequeñitas que no podemos ver, como cómo actúa ¿cómo dice electrons? Las partes del átomo. Electrones, ¿verdad? Las partes del átomo. No podemos verlo con nuestros ojos, pero puede hacer ciertas acciones para mostrar resultados de algo que no podemos ver. Y eso es a lo que quiere llegar el autor aquí. Nuestra fe tiene un resultado, aunque no podemos verlo con nuestros ojos. Entonces es fácil pensar que la fe es solo un ejercicio mental para convencernos de que algo es cierto. Pero creo que lo que vemos aquí en Hebreos es que la fe es mucho más que un ejercicio mental. La fe comienza en nuestra mente, cambia la forma, o comienza en nuestro entendimiento. Entendemos, por ejemplo, quién es Jesús. Y eso empieza a cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y la forma en que pensamos cambia la forma en que actuamos. Así que la fe pasa de ser algo en nuestra mente a algo que hacemos. Nos comportamos de una manera diferente debido a nuestra fe. Y cuando nuestro comportamiento cambia y se alinea con la forma en que Dios nos diseñó para vivir, experimentamos cosas que realmente son sobrenaturales. Comenzamos a experimentar la sustancia o la carne de la fe. Vamos a empezar a ver la evidencia en nuestras vidas. Permíteme darle algunos ejemplos. El perdón es un buen ejemplo porque Jesús nos enseñó a perdonar, ¿verdad? ¿Y el perdón es algo natural por los humanos? No, ciertamente no. Nuestra tendencia generalmente es queremos vengarnos, ¿verdad? Queremos aferrarnos a nuestro dolor, queremos ver sufrir a la otra persona por el sufrimiento que nos ha dado. Pero Jesús nos enseña a perdonar. Entonces, cuando entiendo en mi mente que Jesús está mostrándome algo, Jesús está dándome una llave a su reino del cielo, tengo que poner este entendimiento en acción en mi vida, ¿verdad? Tengo que comenzar en trabajar en el perdón. Y es cierto, el perdón es un trabajo, no es fácil. Pero si puedo comenzar, si puedo tomar el paso de fe para decir, voy a confiar en Jesús. No quiero perdonar, pero Jesús me dijo que es mejor, entonces voy a tomar este paso de fe.
estoy convirtiendo, póngame el gráfico ya, como el triángulo, por favor. Está moviendo de mente a mis acciones, ¿verdad? Estoy tomando esta enseñanza de Jesús que entiendo en mi mente, es algo que entiendo en mi mente y estoy poniéndolo en acción y va a resultar en evidencia en mi vida. Va a traer evidencia en mi vida. ¿Y cuál es la evidencia del perdón? La paz, tranquilidad, la calma, ¿verdad? Menos estrés en mi vida. En verdad es libertad. Si puedo perdonar, voy a tener libertad en mi vida. Otro ejemplo muy práctico es la generosidad. Jesús dice que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Fácil decir, difícil hacer. Pero es una verdad que recibimos de Jesús. Mejor dar que recibir. Pero nuestra tendencia natural es pensar primero en nosotros mismos, queremos aferrarnos a nuestros recursos, queremos asegurarnos que tenemos lo suficiente para mí, para mi familia. Pero Jesús dice que debemos dar, que seamos generosos. Así que cuando entendemos en nuestras mentes que la generosidad es algo para lo que Dios nos diseñó, podemos tomar este paso de fe y decir, ok, Señor, voy a convertir este pensamiento en acción para ver los resultados en mi vida. Y es por eso, como pastores, siempre estamos aquí en el altar diciendo, tiene que ser generoso, tiene que dar, tiene que diezmar. ¿Por qué? ¿Porque queremos recibir algo? No, porque queremos que ustedes reciban algo de Jesús. Eso es el propósito, eso es la meta. ¿Y cuál es la prueba o el resultado o la evidencia de la generosidad? Es alegría. Es una confianza más profunda en el Señor, porque lo vemos proveer en nuestras vidas de maneras milagrosas y crecemos en nuestra fe. Entonces podemos pensar en la fe como este triángulo, ¿verdad? Empieza en nuestras mentes. Empieza en la mente en lo que entendemos, lo que conocimos, lo que sabemos. Y esta comprensión se traslada luego a nuestras acciones y comportamientos. Cambia nuestra forma de actuar. Y esas acciones dan como resultado esta sustancia, esta evidencia, los resultados de la fe en nuestras vidas. Y comenzamos a experimentar las cosas que esperamos, las cosas que no podemos ver. Y eso es como un ciclo, ¿verdad? Esta evidencia resulta en que crecemos en nuestro entendimiento de Jesús y empezamos de nuevo. Ok, si Jesús va a mostrarme que Él es fiel en este paso, voy a tomar 2 más para ver qué va a pasar, ¿verdad? Porque estoy aprendiendo que puedo confiar en Él. Es por eso soy misionero. No empecé mi vida pensando, voy a moverme a Ecuador y vivir con los ecuatorianos en Cuenca. No, empecé en la iglesia, tomé un paso de fe y Jesús me mostró que Él es fiel en una cosa pequeñita. Entonces después de eso voy a tomar un otro para ver qué va a pasar. Wow, Él es fiel. Y después de años y muchos pasos, cuando Jesús me dijo, quiero que estás en Ecuador, en verdad parece como un paso más pequeño del paso al inicio. En realidad era mucho más grande para cambiar país, aprender un idioma nuevo, pero es porque tengo esta confianza. He aprendido que Jesús es fiel y siempre va a sostenerme, siempre. Entonces, espero que ustedes puedan recordar este ciclo. Empieza en la mente, se convierta en nuestras acciones, que da evidencia y ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento de quién es nuestro Dios. Mira, ahora no estoy diciendo que nuestra salvación depende en nuestras acciones o en nuestras obras. No, la palabra es muy clara que estamos salvados ¿por qué?
por la gracia, por la fe, por nuestra fe y simplemente por su gracia, pura gracia de Dios. Pero hay una balanza, ¿verdad? Porque no significa que debemos sentarnos y decir, bueno, creo en Jesús y estoy bien, voy a ir al cielo. No, la fe tiene que convertir en acción. Es por eso dice en Santiago 2:14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puedes esa clase de fe salvar a alguien? No. ¿Por qué? Porque si no hay este ciclo de mente a acciones, a evidencia, a mente, no va a crecer la fe. Entonces eventualmente va a perder la fe, porque si no está creciendo, está muriendo. Entonces, para experimentar plenamente la vida para la que Dios nos hizo vivir, nuestra fe tiene que ser algo más que una comprensión mental. Tenemos que permitir que cambie nuestras acciones y nuestros comportamientos, porque en este cambio experimentaremos la verdadera sustancia y veremos la verdadera evidencia de nuestra fe. Así que volvamos a nuestra conversación de esta mañana. Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios y pueden mover montañas, pueden hacer lo imposible. Quiero recordarnos esta mañana el contexto de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando esta semana, la Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? El día en que recordamos a Jesús llegando triunfante hacia Jerusalén. Y la gente, y ustedes recuerdan la historia, la gente gritaban, ¡Hosana! Bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Era como una fiesta, una celebración. El pueblo reconoció a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como su única esperanza de salvación. Entonces, ese día era el cumplimiento de la profecía, era una escena magnífica, pero solo era el primer día de la semana. Entonces, ¿qué pasó? 5 días después, solo 5 días después, esa misma gente gritaba algo diferente, ¿verdad? Bien diferente. ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! ¡No es nuestro rey! Misma gente, 5 días. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? En verdad no sé, pero quizás Jesús no estuvo a la altura de sus expectativas. No hizo las cosas como ellos esperaban o querían. Y a veces es así, ¿verdad? En nuestras vidas. Jesús no siempre hace las cosas en la manera que nosotros pensamos sería lo mejor. Pero me parece muy interesante que en medio de esa semana Jesús tuvo esta conversación con sus discípulos para decirles que tengan fe en Dios y podrán superar cosas imposibles. Es casi como él sabía, es porque él sí sabía, que un gran desafío estaba llegando a la vida de ellos. Una montaña estaba a punto de aparecer en sus vidas y necesitaban la fuerza y el poder para superarla. Y Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Las cosas que han visto, las cosas que les he enseñado, las cosas que han comprendido en sus mentes, pongan esas cosas en práctica y experimentarán la sustancia y la evidencia de su fe. Y ustedes serán capaces de hacer lo imposible. Vengan, Dani. ¿A qué montaña se enfrenta hoy en su vida? Porque todos tenemos montañas, ¿verdad? Todos tenemos cosas difíciles.
Esta mañana en el primer culto una hermana me acercó para decir, pastor, estoy con una montaña. Ella no usó la palabra montaña, pero en verdad es el caso. Entonces yo sé que la vida es difícil. ¿A qué montaña se enfrenta hoy en su vida? ¿Hay alguna situación imposible que no sabe qué hacer? Escuche las palabras de Jesús. Tenga fe en Dios y podrá mover esta montaña. Puede superarla. Camine por la fe, sea constante, sigue poniendo en práctica las cosas que entiende como verdaderas en su mente. Incluso cuando no parezcan ser la mejor manera. Si Jesús nos enseñó algo, si Jesús nos dice que esta es la mejor manera de hacer cualquier cosa, es la verdad. A veces no parece, pero es la verdad. Me gusta pensar en los discípulos, que ellos recordaron esta conversación el Viernes Santo, cuando vieron la cruz, ¿verdad? Y el cuerpo de su esperanza muerto en la cruz. ¿Qué hacemos ahora, Señor? ¿Qué hacemos? Parece como una situación imposible. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo superamos esta montaña? Tú estás muerto. Y tal vez en este momento ellos recordaron las palabras de Jesús. Tengan fe en Dios. Sigan haciendo las cosas que les enseñé a hacer. Sigan creyendo, sigan confiando, sigan orando. Pongan en práctica las cosas que saben que son buenas y verdaderas, y verán la sustancia y la evidencia de su fe en su vida. Entonces, ¿cómo terminamos esta mañana? Vamos a tener un tiempo de adoración para reflexionar. Entonces, están invitados a venir al frente, al altar, si quieren. Todos nosotros tenemos montañas en nuestras vidas, ¿verdad? Todos nos enfrentamos a situaciones que parecen imposibles. Y mi esperanza esta mañana es que cada uno de ustedes se anime a poner su confianza en Jesús.